Muy bien, vamos a hacer entonces el repaso de lo que sería el último examen que vamos a tener este año, que es el de Excel. Las unidades que van a entrar, ustedes ya saben que son las 5, las 6 y las 7. ¿Sí? Lo tenemos acá arriba. Teoría de 5, 6 y 7 y la práctica de Excel. Hoy vamos a ver la teoría. Bueno, en la unidad 5 tenemos backup y estudio de archivos. Estos dos PDF que están, estos dos PowerPoint que están acá. Yo ya lo tengo descargado, así que lo vamos a ver directamente. Esto lo vamos a sacar. Vamos aquí. ¿Qué es importante de esto? Lo más importante quizás para empezar, que entiendan lo que es el backup. ¿Sí? Estuvimos viendo bastantes formas de hacer backup, una es con Drive, también vieron Dropbox, pero bueno, tenemos que por lo menos saber que estamos hablando de un respaldo de la información o una copia de seguridad. ¿Cuándo es recomendable hacer un backup? ¿De qué archivos es recomendable hacer un backup? Toda esta primera parte, ¿sí? Lo que es definición, seguro. Bueno, formas en las que se puede hacer también. Ustedes ya saben cómo es el tema del trabajo de esto en el campus, ¿sí? No va a ser un examen teórico normal a papel, va a ser igual que el anterior, un cuestionario, así que es muy probable que lo que tengan que saber hacer es poder identificar, si yo les mando cuáles son las razones para hacer un backup, ustedes me pueden decir virus informático, pérdida de la PC, robo, etc. ¿Qué pasa cuando eliminamos un archivo? Súper importante, ustedes ya saben que, por lo hemos hablado y si no lo recordamos, no se destruye, ¿sí? No se pierde, sino que se marca como que no existe más en la partición del disco rígido y recién se pierde cuando uno sobreescribe esa partición, ese pedazo de disco rígido que estábamos utilizando. ¿Qué me permite esto? Que si yo borré el archivo sin querer y lo borré de la papelera, y también funciona con los celulares, aunque un poquito distinto, puedo utilizar algún programa que me permita a mí recuperar toda esa información y con un poco de suerte encontrar el archivo o al menos una parte del archivo, mientras no haya pisado la información. Si yo me puse a instalar un montón de cosas y estuve moviendo un montón de información de un lado al otro, es probable que el archivo lo haya perdido. Pero en general, como hay tanto tamaño de discos rígidos, no pasa. Bueno, cómo se restaura la información también, a través de una copia de seguridad, algunos ejemplos. Y muy sencillo, ¿por qué tenemos que desconfiar de los medios de almacenamiento cuando estamos hablando de medios de almacenamiento físicos? Si no estamos hablando de la nube, que si bien es físico, no es físico para nosotros, o sea, nosotros lo subimos a internet y internet se encargará los servidores de dejarlo en algún lado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen y qué ventajas y desventajas hay en almacenar la información en CD, en DVD o mediante internet o unidades de acceso, perdón, de almacenamiento removible que son los pendrive? Esto es todo lo que vamos a ver de backup, ¿sí? Es todo lo que tenemos acá en esta presentación de diapositiva. Vamos a la siguiente. Perdón. Estudio de los archivos. También es muy sencillo saber qué es un archivo, saber que hay diferentes tipos de archivos. Tenemos los archivos de datos, ¿sí? Poder entender a qué nos referimos con esto, qué diferencia tiene con un archivo ejecutable, qué diferencia tiene con un archivo fuente. Quizás el que más complica de entender es el archivo fuente, ¿sí? Un archivo de datos es cualquier, como dice acá, cualquier archivo que tenga información que uno pueda comprender. Por ejemplo, un JPG que es una imagen, o un archivo doc o docx que es un documento de texto. Si yo lo puedo acceder al archivo y entenderlo, ¿sí? Entenderlo como un ser humano normal, entonces es un archivo de datos. Una presentación de PowerPoint también. Archivo ejecutable son archivos a los que yo no puedo acceder, pero cuando los utilizo se abre un programa, ¿sí? Por ejemplo, la calculadora, yo le toco clic y automáticamente se ejecuta la calculadora. Pero si yo quisiera acceder a un archivo ejecutable, vamos a buscar algún archivo ejecutable por acá. Por ejemplo, el write, ¿sí? Yo le toco doble clic, se abre el WordPad. Pero, si quisiera acceder, y espero que esto no se tilde, y yo pongo abrir, por ejemplo, con... Ah, no me da la opción. Bueno, a ver si puedo abrir otra cosa. Acá está. Abrir con. Y vamos a hacer de cuenta que es el bloc de notas. Justo este sí. Bueno, lo que puedo abrir son un montón de símbolos, que no es el caso, porque esto sí se entiende,
que me dicen cómo funciona el archivo. En este caso en particular no es lo que estoy buscando, vamos a ver si esto lo puedo hacer. No, justo los de Windows no puedo. A ver acá. No, mira vos, no me está permitiendo. Se actualizó hace unos días y se ve que sacaron una opción. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que hace cuando lo abro? ¿Sí? Me aparece un montón de mensajes en código binario, ¿sí? Que me dicen a mí cosas que no entiendo, pero que la computadora sí, porque son lo que le permite abrir el programa. Y los archivos fuentes, ya que estamos, es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Un archivo fuente, y vamos a verlo acá, contienen instrucciones comprensibles para el usuario, comprensibles hasta ahí nomás, ¿sí? Pero entendemos, dice por lo menos bitrate, buffer windows, entendemos que son palabras por lo menos en inglés, y que lo que hacen es, ejecutar en la computadora un programa que se llama compilador, y ese programa lo transforma en un archivo ejecutable, ¿sí? Lo convierte en este tipo de archivos para que la computadora los utilice. Un archivo fuente son los archivos que utiliza un programador. Un programador escribe diferentes programas en archivo fuente y una vez que lo hace, el compilador los transforma en archivos de código binario. No es un archivo de datos, hablando técnicamente, o sea, no es una imagen. Si bien pueden ser texto, generalmente es este tipo de texto. ¿Sí? Fíjense que tiene, esto se llama lenguaje de marcado, lo que tiene es un montón de instrucciones a la computadora que lo que dice que es cada cosa. ¿Sí? Le está diciendo, vos acá tenés que poner esto, con este valor, con este dato, así. Estos son archivos fuentes. Entonces, los archivos de datos, un ejemplo es Word, son archivos que cuando yo los abro entiendo lo que es la información que tiene adentro. Un archivo ejecutable es cualquier archivo que cuando yo le hago doble clic inicia una aplicación. Y un archivo fuente es un archivo que adentro tiene instrucciones que le permiten a la computadora crear un archivo ejecutable con el cual yo puedo abrir una aplicación. ¿Sí? Eso es quizás lo más complicado de entender de esta parte. Yo les voy a poner 3 sentencias y ustedes me tienen que poder decir cuál es cada una. Ahora les digo, mira, este tipo de archivo .jpg, ¿a qué corresponde? Corresponde a un archivo fuente, un archivo de datos, un archivo ejecutable, etc. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? Vamos a checar esto, a agrandar esto un poco. Tenemos ejemplos de archivos, por ejemplo, tipo de archivo de ayuda, termina en .help, .hlp, de audio, mp3, RAM, WAV, archivo fuente, font, no fuente en este caso en particular, de archivo fuente como lo que estábamos hablando acá, ¿sí? Fíjense que este es .bat. También están los archivos que les dicen fuente, que son las fuentes que uno instala para tener mayor cantidad de tipografía en lo que uno está escribiendo. Es un archivo fuente, lo que me permite a mí es tener más de estas fuentes, ¿sí? No hay que confundir ese archivo fuente con los archivos fuente, que son los que la computadora interpreta para después generar un archivo ejecutable. No sé si se entiende, porque por ahí es medio confuso. ¿Se entiende esa diferencia entre fuente de una cosa y fuente de... Complicado. Sí. No, todo lo mismo para mí. Palabrería. Bien, no hay problema, vamos a hacer así. Igual, cuando ustedes se bajan un archivo que es .font, que está acá, ¿sí? Ese tipo de archivos para instalar en la computadora una fuente. Vamos a hacer un ejemplo. Esta página, DaFont, me permite a mí buscar fuentes en la computadora de cualquier cosa y las puedo descargar gratuitas, la gran mayoría, y una vez que las descargo las puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, quiero hacer algo para una monografía de cualquier cosa, y digo, bueno, quiero hacerla como si fuera a mano por algún motivo, entonces me gustó esta letra, la descargo, y una vez que la descargo, lo dejo en el escritorio, lo que abre es un archivo fuente que es TTF, ¿sí? La voy a intentar abrir con esto, está mal, es TTF. Si le hacen doble clic o si ponen a abrir con y eligen visor de fuentes de Windows, van a ver que lo que les muestra es todas las fuentes que tienen acá, ¿sí? Esto es una fuente de las que utilizamos para la computadora. Si yo le pongo a instalar, lo que va a hacer ahora es instalar esta fuente para que la próxima vez que yo escriba un texto me permita a mí utilizar esta tipografía, ¿sí? Esto es un archivo de fuente. Bien. Ahora, ¿Y qué se instala en el Word? en todos, se instala para todo. En todo. En todos los programas que tenés en la computadora, ahora reconoce esa fuente. Se llama Cream Cake. Es muy probable que este no, porque está abierto y habría que reiniciarlo. Pero... no, este no lo tiene.
pero si lo reinicio y lo vuelvo a abrir, tendría que aparecer acá, entre todos estos, el cream cake. No. Me queda un minuto. Como es un archivo fuente, ¿sí? No un archivo de fuente, un archivo fuente es lo que les mostraba hoy, que abrió todo un lenguaje de mercado. Son archivos que cuando yo los ejecuto, se crea una aplicación, ¿sí? Pero en realidad no me instala una fuente en la computadora. Se van a dar cuenta simplemente por la extensión. De todas formas, es para que lo sepan, cuando se baje un archivo de DaFont, les va a instalar un archivo de fuentes, de tipografía, y si un día se dedican a la programación, van a generar ustedes archivos fuente, que no son para hacer fuentes para escribir después en Word. Igual no les voy a tomar nada tan específico, así que olvídense. Me quedan un par de diapositivas. Voy a poner pausa. Vamos a salir y volver a entrar porque queda menos de un minuto y se va a cortar todo, ¿sí? Les muestro lo que es un archivo fuente, no de fuente. Esto es un archivo fuente. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Me permite a mí, ¿sí? No estás compartiendo, Mati. No, sí. Bien, ahí comparto, gracias. Me olvido. Y no sé si estás grabando. Sí, grabando, sí, eso sí. Ahí está. Esto es un archivo fuente, ¿sí? No es un archivo de fuente, sino que es un archivo fuente. Si yo abro este archivo, que es el main.c, cuando lo abro me muestra todos estos códigos, toda esta sintaxis, que lo que hace es decir a la computadora qué es lo que tiene que hacer en determinado momento para crear un archivo ejecutable, ¿sí? Es un archivo que lo puedo abrir con cualquier procesador de texto, ¿sí? Yo lo abrí con el bloc de notas, pero puede ser abierto con cualquiera, porque la computadora lo que hace después es convertir esto en código binario. Fíjense que cuando lo abro, no abre el instalador de fuentes de Windows, ¿sí? Abre, en este caso, un procesador de texto. Bueno, ya está, estábamos en almacenamiento de archivos. ¿Cómo se guardan los archivos? ¿Sí? Esto también va, es muy sencillo, se guardan en grupos, en clústeres, es lo que habíamos hablado en un momento de la defragmentación. No es algo que vamos a hacer demasiado hincapié, acá les explica igualmente cómo se hace, pero sepan que los archivos se guardan por sectores, ¿sí? No les voy a pedir cuál es el proceso de almacenamiento de cada archivo, eso no me interesa, que lo sepan así de memoria. Pero sí, por ejemplo, que cuando uno va guardando muchísima información y en ningún momento hace una defragmentación, que es esto que estamos viendo acá, vamos a verlo un poco, lo que puede producirse es que la computadora funcione un poco más lento. Esto hablando de máquinas viejas, porque generalmente en los sistemas operativos más actuales no se produce tanta defragmentación, ¿sí? Viene todo más organizado, y si tienes un disco sólido, si está defragmentado o si no está defragmentado, no te vas a dar cuenta porque la velocidad es muchísima. Pero bueno, si la computadora de ustedes no es muy actual, van a notar cuando hagan una defragmentación que va un poco más rápido, porque lo que hace es traer todos los componentes del disco y ponerlos más cerca, ¿sí? No lo hace así, como lo dije, pero la idea es esa. Lo que hace es dejar más a mano los mismos tipos de archivos para que cuando tenga que abrir algo tenga todo más o menos cerca y no tenga que ir de un clúster a otro clúster allá lejos y luego a otro que está por acá para hacer una operación. Software de compresión, esto es muy fácil, tienen que saber lo que es, ya lo han hecho, lo han usado, porque de hecho la entrega en campus lo hacen con esto, pero si les pregunto qué es un software de compresión, que me lo sepan decir, ¿sí? O al menos darme un ejemplo de alguno. Bueno, y de acá nada más, esto ya lo podemos sacar. Y por último, redes, ¿sí? Vamos a sacar este también. Como siempre, ¿qué es una red? ¿Sí? ¿Qué tipos de redes hay? Que esto lo vamos a ver acá, que son LAN, MAN, WAN. Había una más que era la PAN, que es la área personal, pero no está, así que no la vamos a ver. Pero creo que en unos videos yo hablo al respecto, pero bueno, como no figura acá, ya saben que lo que no está en la bibliografía no lo tomo, por más que lo haya comentado. Saber qué diferencia hay con cada una, saber qué es cada una, por supuesto. Después, cuáles son los modelos, tenemos el cliente servidor, ¿sí? Este de acá. ¿A qué me refiero con cada uno de estos? El cliente, que es un servidor. Las redes entre iguales, lo que es peer-to-peer. Básicamente, si les digo que existe una jerarquía en la red, en redes entre iguales, me tienen que decir que es falso, porque no existe justamente. La que hay jerarquía es la de red cliente-servidor. Y luego topología de red, que esto va a ser muy sencillo, si a lo sumo daré una descripción y ustedes me tienen que poder decir a qué me refiero, ¿sí? Si es de bus, si es en anillo,
si es de estrella, si es de árbol, etcétera. Igualmente ahora como casi todas las redes son Wi-Fi, esto por ahí mucho ya no se usa, pero antes que eran todas con cable, sí. Hoy quizás todos se conectan con Wi-Fi. Y por último, bueno, ¿cuáles son los medios que podemos utilizar? Desde la placa de red, ¿sí? ¿Qué función tiene? El cable, o los tipos de cables, qué funciones tiene, qué diferencia hay. Muy sutil, no les voy a pedir que se sepan de memoria esto, no hace falta. Y después, bueno, saber más o menos qué es cada componente, ¿sí? Los más básicos, el hub, el switch, los repetidores de Wi-Fi, ¿sí? Por lo menos saber qué es lo que es. Si yo les digo, por ejemplo, es un dispositivo sencillo que se instala para amplificar las señales de red del cable, ustedes me tienen que poder decir repetidor de Wi-Fi, ¿sí? O si les digo, por ejemplo, difunde la información que recibe desde un puerto para todos los demás, me dicen es el hub, ¿de acuerdo? Y bueno, concepto de internet, súper sencillo, ¿sí? Es una red de redes, todo lo que está acá. ¿Y qué servicios ofrece internet? Si me dan el concepto de internet, que pueden también explicar que uno de los servicios que ofrece es, por ejemplo, correo electrónico, páginas web, etc. A lo que es teoría, estas tres unidades, perdón, las 5, 6, 7, son las más fáciles, ¿sí? Son mucho más sencillas de entender que las primeras unidades. Pero también tiene la contrapartida de que Excel es un poco más complicado que Word. Entonces se equipara este cuatrimestre con el anterior. Tenemos quizás la práctica más difícil, pero la teoría más fácil. A diferencia del primero, que la práctica era más fácil, pero la teoría un poquito más complicada. ¿Sí? La idea es mantener el mismo nivel, porque si en un solo cuatrimestre tomamos todo lo complicado y esto es todo lo fácil, es más probable que les vaya más o menos. ¿Hasta acá alguna pregunta de esto? No, ¿No? en caso No, no. Bien. También lo que es teoría de Excel va a ser dentro de la parte práctica, que lo voy a explicar ahora porque tiene que ver con la teoría, pero al igual que en el examen de Word, lo que van a tener es, cuando abran el examen práctico de Excel, que responder una o dos preguntas que tengan que ver con qué es una planilla de cálculo, qué diferencia tiene una planilla de cálculo local con una que es online, cosas muy sencillas como para entrar en el tema de lo que es Excel, ¿sí? Pero de las unidades que les marqué recién es lo que estábamos viendo, y de lo de Excel lo vamos a ver igualmente en profundidad la clase que viene. Si no tienen más preguntas, perfecto. ya el video igualmente lo vamos a cortar acá.